Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Tito, capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El saludo de esta epístola es más largo que el de las otras dos pastorales, es decir, la primera y la segunda de Timoteo, e incluso que la mayoría de los escritos de Pablo, ya que tan solo es superado por la epístola a los romanos. Como en toda correspondencia de aquel tiempo, comienza identificándose al remitente, en este caso Pablo, el que se identifica como siervo de Dios. Y note que es la primera vez que se llama así de esta forma. En otras ocasiones se ha llamado también siervo de Jesucristo, como por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículo 1 y Filipenses capítulo 1 y versículo 1. En este término se usaba para referirse, entre otros, por ejemplo, a los esclavos, ya que en el mundo greco-romano no se usaba para hablar de quienes estaban al servicio de algún dios, sino a un estado social en oposición a los hombres libres. Nótese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 21, donde dice: ¿Fuisteis llamando siendo esclavos? No te dé cuidado, pero también, si puede hacerte libre, procúralo más. Y también lo hace para referirse a los que servían bajo amos y señores. Tito capítulo 2 y versículo 9 dice: Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Por tanto, el apóstol le da un aspecto religioso considerando que todo hombre debe servir a Dios, que es el soberano y el dueño absoluto de todo. En este caso, Pablo se presenta como quien está plenamente sometido a Dios y bajo su autoridad divina. Es interesante también apreciar que el apóstol no tenía tanto interés en pasar a la historia siendo recordado por su condición apostólica, sino por ser un esclavo al servicio de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 1 dice: Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el entorno de la salutación de las iglesias en Creta, los judaizantes generaban muchos problemas, y era habitual, por ejemplo, entre ellos. Entre otras cosas, negaban la autoridad apostólica de Pablo, como de si su apostolado no procediera de la misma forma que el de los otros 12. Y tal vez eso haya influido en la utilización de la expresión siervo de Dios, modo que en el Antiguo Testamento se llamaba, por ejemplo, a los que servían a Dios. Y nótese, por ejemplo, que así se califica a Moisés como siervo de Jehová. Josué capítulo 24 y versículo 29. Este título se usa también en Apocalipsis capítulo 15 y versículo 3, donde dice: Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y también del mismo modo llama siervo de Jehová, en Isaías capítulo 54 y versículo 17. Y hablando de los profetas dice el profeta Amós: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3 versículo 7. Llamándolos de la misma manera también, por ejemplo, en Jeremías capítulo 7 y versículo 25. Y de este modo, el apóstol, al usar ese título,
se sitúa al mismo nivel de aquellos que habían servido a Dios. Y note que a pesar de sus grandes logros en la extensión del Evangelio y también de sus conocimientos bíblicos, de su condición social, como libre a ser ciudadano romano, opta, sin embargo, por identificarse como esclavo de Dios. Y nótese esto, y es que, en tiempos en que los ministros del Evangelio buscan muchas veces títulos honoríficos que lo distingan del resto de los creyentes e incluso también de sus colegas en el ministerio, el ejemplo de Pablo resulta impactante, conduciéndonos a una reflexión sobre cuál es nuestro propósito y deseo al ser conocidos o identificados con el servicio en la obra de Dios. Pero también note que además de siervo se presenta como apóstol de Cristo. Es el título que se da a los 12 hombres que el Señor había elegido de entre todos sus seguidores y que tuvo con él para enseñarles y prepararles para la misión apostólica que iba a encomendarles. Y note esto, y es que Cristo, que lo había salvado a Pablo, lo envía como apóstol con su autoridad para predicar el Evangelio de la gracia, para salvación a todos los hombres y además en una misión especialmente dirigida en él, para los gentiles, y era para ser embajador de Cristo. Este calificativo personal lo sitúa ante los oyentes de Creta con la autoridad que le confiere su condición, ya que Pablo reclama para sí la misma consideración que también se tenía para los otros apóstoles, ya que en él concurrían las condiciones para serlo igual absolutamente que ellos. Y note que también él había sido llamado por Jesús, al aparecérsele en el camino de Damasco, por lo que, con el resto de los apóstoles, él era también testigo de la resurrección del Señor. Note lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 9 y versículo 1, donde dice: ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Saulo, en el camino de Damasco, tuvo un encuentro con Cristo, y él le había comunicado su determinación para que ejerciese el ministerio de apóstol. Nótese lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y los versículos 16 al 18, donde dice: Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por tanto, el Señor Jesús lo envía a Pablo a los gentiles. Ese era el sentido de la palabra enviar, con una misión o también poner aparte para un ministerio. Y téngase en cuenta que los apóstoles habían sido enseñados por Jesús, pero Pablo también. Aquellos durante 3 años. Él, Pablo, en un tiempo más breve, en Arabia. El que escribe tiene muy presente que era apóstol, como hace notar en sus escritos en Romanos capítulo 11 versículo 13, Gálatas capítulo 1 versículo 15. Era apóstol de los gentiles, no exclusivamente, pero sí especialmente. Y esto hay muchísimos versículos que así lo muestran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos 5 y 6, Romanos 1 versículo 1 y 5 y Gálatas capítulo 1 versículo 1. Hay muchos más, pero con estos pienso que ya son bastantes. También como apóstol
hacía todo lo que Jesucristo le había encomendado, rendido a su servicio en tal medida que solo hacía lo que el Señor le ordenaba y al que continuamente preguntaba sobre lo que debía de hacer, disposición que comenzó ya en el momento mismo de su conversión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 6 dice: «Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer». Note que como apóstol Pablo estaba revestido de toda autoridad del Señor, entre otras para establecer el fundamento de la fe, esto es, la doctrina, que debe ser obedecida y transmitida en la Iglesia, como así enseña Efesios capítulo 2 y versículo 20. Y esta está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La referencia a apóstoles tiene que ver directamente con el colegio apostólico y Pablo, es decir, los que como apóstoles de Jesucristo son enviados con su autoridad para establecer las bases doctrinales y el ordenamiento sobre el que descansa la Iglesia. Por tanto, no se trata de hacer descansar la Iglesia sobre los apóstoles, como hombres, sino sobre la normativa establecida por ellos en el nombre del único fundador de la Iglesia, que es Jesucristo. Los apóstoles son, por causa de su ministerio, autoridades en la Iglesia actuando en el nombre y comisionados para ello por el Señor de la Iglesia. Por tanto, los apóstoles pueden decir en sus escritos que lo que ellos establecen para la Iglesia son mandamientos del Señor, como así enseña la primera carta a los Corintios capítulo 14 y versículo 37. En tal sentido se entiende que no se refiere a las personas mismas de los apóstoles, sino a la doctrina que predicaron y además escribieron, sobre la que se cimienta la fe, ya que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Entonces, el fundamento puesto por Pablo es Cristo mismo. Por tanto, es necesario distinguir la labor de Pablo, que pone el fundamento, la de los colaboradores y profetas, que sobreedifican, y el fundamento objetivamente considerado, que no puede ser otro que Cristo Jesús. Los apóstoles, pues, son fundamento, no personalmente, sino funcionalmente, en el sentido del ejercicio de su ministerio. Y de la misma manera ocurre también con los profetas, que deben ser considerados no como los profetas del Antiguo Testamento, sino como los que fueron dados a la Iglesia como personas dotadas de dones fundantes. La primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 28 ahí nos lo muestra. Y para escribir la revelación que Dios mismo les comunicó y que recogen en los escritos del Nuevo Testamento, a lo que se hace referencia en el Nuevo Testamento, hay muchísimos pasajes, pero solamente daré 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, a partir del versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y Efesios, capítulo 4, versículo 11. Nótese esto y téngase muy en cuenta porque ha llevado a muchas confusiones, y es lo siguiente. Los apóstoles y profetas, en el sentido de establecer el fundamento, son dones que no están operativos hoy, ya que la base de la fe escrita no puede ser aplicada ni rebajada, es decir, ni quitar ni poner, quedando fijada definitivamente en el canon del Nuevo Testamento. Pablo sentía que siendo apóstol tenía toda la autoridad del Señor para establecer el fundamento. Efesios, capítulo 2 y versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. También para actuar revestidos con la autoridad del Señor, estableciendo la disciplina cuando era necesario. La primera carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y para que sus instrucciones se considerasen como palabra también del Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 37 dice: Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Por tanto, la misión apostólica tenía como propósito que los escogidos de Dios llegasen a la fe, ya que todos los padecimientos y aflicciones que tuvo que soportar en su ministerio fueron sobrellevados, teniendo delante el objetivo de su misión, como dice por ejemplo a Timoteo. En su segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 10 dice: Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por tanto, así debe de entenderse la frase del apóstol en este versículo, ya que la preposición que adquiere aquí es en un sentido final, es decir, el propósito que se debe de alcanzar en la relación con quienes llama elegidos de Dios. Y note que este calificativo es propio de los escritos de Pablo, para referirse a los creyentes que van siendo salvos por gracia y mediante la fe, y que responden creyendo al mensaje del Evangelio. También debe de entenderse con claridad que la realización del plan divino para los escogidos no deja de exigir de ellos la obediencia a la fe, ya que esta fe es generada en el corazón del pecador por la obra del Espíritu Santo de Dios, que conducirá a una respuesta a la proclamación del Evangelio. Romanos, capítulo 10 y versículo 17 dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, sin entrar en el tema bíblico de la elección divina, no cabe duda que la fuerza de la expresión del apóstol tiene que ver con la que nadie puede salvarse sin creer. En todo esto, tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana están presentes. Ahora bien, los que creen deben ser llevados al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La fe subjetiva que produce la predicación es el pleno conocimiento, que es en el sentido literal del sustantivo traducido por conocimiento, que aquí no puede ser otro que el conocimiento de la verdad, como también se enseña en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, y la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Por tanto, los salvos tienen clara percepción de la verdad anunciada en el Evangelio y enseñada también por los apóstoles, ya que venir al conocimiento de la verdad es el deseo de Dios, y lo es para todos los salvos. La segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 25 dice: Que con toda mansedumbre corrijas los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En contraste con esto, quienes no reciben el mensaje del Evangelio y depositan su fe en el Salvador, están siempre aprendiendo,
pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 7. Pero los salvos que conocen la verdad caminan en la piedad, ya que no es posible conocer la verdad de Dios sin vivir en la santidad de la vida que Él demanda. Note que el conocimiento bíblico modela la orientación del creyente a la piedad, puesto que Dios, por medio de él, conduce a los suyos por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, versículo 3. Vivir la piedad cristiana es vivir en la piedad, que renuncia al pecado para conducirse en la santidad, y lo hace como el mismo apóstol dice más adelante, en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, donde dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta forma de vida es la respuesta a la oración del Señor Jesús. Allá, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Note que Dios llamó a un pueblo a salvación, santificándolos para que vivan en santidad. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En un tiempo en que no se enseña como determinante para el creyente una vida santa o una vida piadosa, transigiendo parcialmente con una santidad relativa, Dios llama a los maestros y también a los pastores a predicar la piedad como forma de vida, ya que la elección divina tiene que ver con la santidad, ya que, como dice Efesios capítulo 1 y versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nótese que la expresión visible de la realidad de la salvación se alcanza en la santificación, como la realidad de la santificación se manifiesta en la glorificación. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, muchas personas suelen adquirir mucho conocimiento, bien sean de estudios o bien de vivencias en el vivir diario. Ahora bien, la pregunta sería: ¿tienen el auténtico conocimiento de la verdad? Hay que tener en cuenta que el hombre, y cuando digo el hombre también la mujer, solamente tienen conocimiento de lo que ven o lo que pueden tocar o pueden manejar. En otras palabras, lo que ellos pueden controlar. Pero sin embargo hay muchas otras cosas que no se ven o se pueden tocar y sin embargo existen. Y esto quiere decir que esas cosas que no se ven ni pueden tocar son las cosas espirituales y por tanto se puede llegar a ese conocimiento a través de la fe en Jesucristo. Te podrás tú preguntar, bueno, ¿y por qué a través de Jesucristo? Pues mira lo que dice la palabra de Dios. Ten en cuenta que la palabra de Dios, que es la Biblia, es un libro espiritual. Y para entenderlo, hay que entenderlo no solamente con el conocimiento, sino también, que es lo más importante, por la fe, ya que es Dios hablando al hombre a través de su palabra. Es cierto que la palabra la escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios. ¿Y todo ello para qué? Pues mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 32. Él está diciendo a sus contemporáneos y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Como he leído anteriormente, y así enseña la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta hace que la persona entienda que es pecadora, y por esta razón, dice el mismo Señor Jesucristo que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, amigo y amiga oyente, te animo a que ores conmigo esta oración, si antes tú nunca la hicites, que la puedas hacer para invitarle a Jesucristo a que venga a tu vida. Ora conmigo y repite: Bendito Señor Jesús, en realidad puedo tener mucho conocimiento, pero si no te tengo a ti, que eres el autor de la vida y de la salvación, de nada me sirve. Por ello, en este momento, me confieso delante de ti una persona pecadora. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.